Un fuerte abrazo y bendiciones a toda la familia en la fe. Le damos gracias a Dios por su amor, por su gracia, por su bondad, por su misericordia en nuestras vidas. Estas primeras semanas del mes, de este año nuevo, estas primeras semanas han sido semanas de muchos cambios, semanas en las que yo creo que hemos tenido que modificar nuestros planes, lo que tenemos pensado hacer, porque iniciando el año yo creo que había muchas expectativas para muchas personas, pero bueno, pues han surgido situaciones de salud y demás que yo creo que cambian la perspectiva de muchas personas. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a cómo poder enfrentar este tipo de circunstancias o este tipo de situaciones. Si bien tal vez nunca vamos a estar preparados para enfrentar todas las situaciones que tenemos que enfrentar, porque hay retos y desafíos que a veces ni siquiera nos imaginamos la magnitud o lo grande que están. Pero yo creo que hay algo bien importante que nosotros siempre debemos de tener, y esa es una actitud correcta, una actitud positiva, una buena actitud para poder enfrentar las circunstancias o las situaciones que nosotros enfrentamos. Porque cuando estamos pasando por una situación difícil, añadirle todavía una mala actitud de nuestra parte al enfrentar ese tipo de situaciones o circunstancias, creo yo que lo hace mucho más complicado, y no solamente para nosotros, sino para toda la gente que nos rodea. Porque una mala actitud es algo que o se siente o se va a poder mostrar o vas a poder verla en las personas. Entonces, la actitud es algo que está en nuestro interior, pero que afecta en nuestro exterior. Y por eso yo creo yo que nosotros como creyentes o como hijos de Dios debemos de aprender a creerle al Señor nuestro Dios, a confiar en su gracia, a confiar en su poder, en su bondad. Y siempre que atravesamos por una circunstancia complicada o difícil, podemos tener la actitud correcta para poder enfrentarla. Mira lo que la Biblia enseña en la vida del apóstol Pablo. Esto que enseña está bien poderoso. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 10, dice así. Dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en las manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. El apóstol Pablo, la historia o el libro de los Hechos, está narrando que el apóstol Pablo estaba a punto de entrar en una de las circunstancias más difíciles que el apóstol Pablo iba a enfrentar. Y el apóstol Pablo está predicando el evangelio, está compartiendo la palabra, está yendo de casa en casa, ciudad en ciudad, y a todas las personas que se reunían les compartía el evangelio. Y está en una casa, está el apóstol Pablo compartiendo, y llega un hombre y le profetiza que estaba a punto de ser encarcelado, que estaba a punto de ser maltratado, que estaba a punto de ser golpeado.
Y llega un hombre y le profetiza al apóstol Pablo que estaba a punto de ser encarcelado. Y estás en uno de tus mejores días o estás en un momento muy agradable y de pronto te das cuenta de que algo está por venir, algo negativo, algo que no se lo deseas a nadie. ¿Cómo entras o cómo atraviesas este tipo de circunstancias? El apóstol Pablo, cuando le dan esta noticia, la gente empieza inmediatamente a decirle: Pablo, no lo hagas, Pablo, no vayas a Jerusalén. Pero el apóstol Pablo sabía que tenía una visión, que tenía un compromiso, que tenía un llamado y que se iba a cumplir a como diera lugar. Entonces el apóstol Pablo dice: ¿qué no saben que yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, no solamente ir a la cárcel, no solamente a ser entregado en manos de los gentiles, sino que yo estoy incluso dispuesto a morir por causa o por el nombre de mi Señor Jesucristo? Había una pasión en la vida del apóstol Pablo que lo llevaba a entregarse por completo a lo que él hacía. Y aún sabiendo que las circunstancias no iban a ser muy agradables, el apóstol Pablo, su actitud no cambia en ese momento. Cuando el apóstol Pablo recibe esas malas noticias, esos malos comentarios, la actitud del apóstol Pablo no cambia, sigue siendo la misma, de un mismo corazón, de un mismo sentir, de un mismo deseo de cumplir la voluntad de nuestro Dios. Nuestra actitud que nosotros tengamos cuando nosotros estamos atravesando por circunstancias difíciles van a determinar o van a marcar qué tan bien o qué tan mal nos va a ir en esos momentos. Por esa razón, yo estoy convencido que cada uno de nosotros como hijos de Dios, como creyentes, estoy convencido que nosotros tenemos que aprender a lidiar con ese tipo de circunstancias en nuestras vidas. Tenemos que aprender a cómo poder mejorar, cambiar, que sea transformada esa actitud negativa, esa actitud pesimista, esa actitud equivocada, mala. Tenemos que aprender a quitar esa actitud y poder enfrentar cada circunstancia que atravesamos creyendo en el favor de nuestro Dios, confiando en su gracia, confiando en su bondad, porque nosotros tenemos un Dios de poder. Y qué tremendo que hay muchas personas que tienen sus estudios, tienen su ideología, tienen su ciencia, tienen su teología, tienen sus ideas y que esas ideas y esas teorías y que ese conocimiento los ayudan a ellos a caminar con una seguridad y con una firmeza, siendo que las bases o los fundamentos en los que están confiando son meramente humanos y sin poder y naturales. ¿Cuánto más nosotros, que hemos tenido un verdadero y un genuino encuentro con el poder de nuestro Dios? ¿Cuánto más nosotros podemos estar confiados en Dios, que hemos nosotros descubierto, que hemos nosotros visto, que hemos nosotros sido testigos, que hemos nosotros presenciado cómo la palabra de nuestro Dios se hace real en nuestras vidas? Saber, entender y comprender que este libro no es solamente un libro común y corriente, sino que es la palabra de nuestro Dios. Y que si el Señor en su palabra dice que toques a la puerta porque se te va a abrir, es porque así será. Que si el Señor dice en su palabra que pidas porque se te va a ser dado, así se hará. Y no son solamente refranes, palabras, historias, sino que es la palabra de Dios, y estoy convencido que más de una persona
de las que escucharán o verán este video, este audio, podrán dar un fiel testimonio de que así como la Escritura lo enseña, así es. Por eso nosotros tenemos un fundamento firme en el que podemos confiar. Tenemos que aprender a ser un lado de esa actitud negativa y poder confiar en el poder y en la gracia de nuestro Dios. Confía en el Señor. Él te va a dar su gracia para poder atravesar por esas circunstancias. Entiende que por sobre todas las cosas nosotros tenemos un propósito divino y que el Señor va a cumplir ese propósito en nuestras vidas. Camina con sabiduría, vive sabiamente, enamórate de su palabra, vive por su palabra y que el Señor en su gracia y bondad pueda cumplir sus planes y propósitos en ti. Que el Señor nuestro Dios te bendiga y te guarde y que en el nombre de Jesús pueda ser transformado por el poder de su palabra. Bendiciones.